Nuestro grupo va a hablar de la cultura Achuar y Shiwiar. Estamos integrados por Sibel Alvarado, Anaí Bustamante, Leslie González, Edgar Veloz y mi persona Joana Zárate. Somos del curso tercero E. Ya les voy a hablar un poco de las enfermedades digestivas, cómo tratan en la cultura Achuar. Como bien sabemos, las diversas culturas ecuatorianas no suelen ir a hospitales para curar estas diferentes enfermedades que se ocasionan con normalidad para estar indefensos contra varios parásitos o microorganismos que se encuentran en lugares contaminados como lo son los pozos de agua, basura acumulada, entre otros, por lo que varias personas nos contagiamos y enfermamos por dichas bacterias. Ellos han buscado diferentes formas de combatir esto, entre ellas buscaban las plantas medicinales para evitar los síntomas que presenta con malestar al paciente, como lo es el dolor, la fatiga y la debilidad, y así también destruir al microorganismo o parásito. Ahora hablaremos de la planta medicinal piripiri. Esta tiene un nombre científico que es Eleuterine bulbosa. Esta planta es conocida por tener varias propiedades versátiles, como hace crecer el cabello de la mujer, pero también es importante recalcar que la semilla de esta planta va a curar dolores estomacales, también cólicos o aliviar los síntomas en la intoxicación por alimentos dañados o contaminados. Es importante también mencionar que en esta planta no se excluyen a los niños, porque en varias plantas sí se excluye, dice que son muy fuertes, pero en esta planta no. La siguiente planta medicinal va a ser el orito. Esta es una planta medicinal utilizada en esta cultura y también se la conoce como Musa acuminata cola. De esta planta lo que consumen las personas enfermas es el líquido. A esto se lo puede tomar en forma de té o también exprimirlo en una cuchara y tomárselo de un bocado, ya que el sabor del mismo no es muy agradable. Va a aliviar la diarrea y especialmente en los niños los cólicos, y va a ser causado estos cólicos por ingerir varios dulces o también parásitos en la tierra o cuando se llevan las manos a la boca. Las infecciones del tracto urinario son un problema de salud pública especialmente grave en ambos sexos, pero las mujeres son más susceptibles debido a las diferencias de tanto la anatomía, la fisiología, el estilo de vida urogenital y la reproducción. Al igual que las infecciones urinarias, diferentes partes del tracto urinario se van a ver afectados y la morbilidad debido a dichas infecciones es más común en las mujeres de todas las edades y en los hombres de edades más avanzadas. Estas infecciones se van a clasificar según la zona afectada, tanto lo que son infecciones del tracto urinario bajo, cuando afectan a lo que es la vejiga, la próstata, la uretra, dándose como tal las enfermedades de cistitis, prostatitis, uretritis. E infecciones del tracto urinario alto, cuando se instalan en los riñones y en las uretras. Las infecciones se van a clasificar según la zona afectada, siendo como tal las infecciones del tracto urinario bajo y las infecciones del tracto urinario alto. Se encontró que en las infecciones microbianas, el responsable de más del 80% va a ser la cistitis en la mujer, que va a incluir lo que es la Escherichia coli, mientras que en los hombres va a ser el agente causal de uretritis aguda y usualmente va a ser lo que es la bacteria Neisseria gonorrhea. A su vez, también en los hombres, otras bacterias como lo que es la clamidia y los tricomonas vaginalis van a ser los principales agentes causantes de dichas infecciones. Se van a generar diferentes signos y síntomas. Entre los más comunes van a incluir lo que es la disuria, lo que es el dolor al orinar, la hematuria, la urgencia urinaria, ardor al orinar, micción frecuente, lo que son náuseas y lo que son vómitos de sudores. Normalmente estos microorganismos son expulsados mediante lo que es el efecto lavado producido por el flujo de la propia orina. Sin embargo, la alteración de la flora vaginal por la humedad, que a veces es causado por bañadores mojados, el mal uso de antibióticos, la retención urinaria debido al mal funcionamiento de la vejiga
debido a cálculos y relaciones sexuales van a ser lo que va a favorecer la adhesión de los microorganismos a las paredes del tracto urinario, incidiendo lo que es la infección como tal. Es muy importante mencionar que a pesar de existir tratamientos como son los antibióticos, la incidencia de contradecir estas infecciones va a ser muy alto debido a que estos microorganismos se van a volver resistentes a pesar de las dosis elevadas y administradas hacia ellos. La situación en zonas rurales es aún más grave debido a factores que no van a depender de los antibióticos como tal, sino de factores sociales como es la educación, y de cierta manera va a existir una barrera médica en cuanto a la adquisición de medicamentos hacia dichas zonas. Es por tal motivo que en nuestro país culturas que se encuentran fuera de la urbanización se han visto obligadas a buscar tratamientos más allá de la ciencia médica. La medicina tradicional se va a radicar principalmente en lo que son plantas como son las siguientes. Iniciamos con lo que es el arándano rojo americano, que debido a sus protasidianinis tipo A, PAC, tienen una actividad antiadherente a la superficie de la mucosa y va a evitar que la Escherichia coli con fimbrias de tipo P pueda llevar a cabo su progresión de la infección. Asimismo, vamos a tener a lo que es el brezo, que va a aliviar los síntomas asociados a las molestias urinarias menores, como lo que es el quemazón y el dolor al orinar. Va a resultar especial de interés en el tratamiento de lo que son los síntomas de la cistitis principalmente, y a su vez para prevenir las residencias. Y como último vamos a tener a lo que es la gayuba, que va a ser, sus hojas principalmente van a tener una sustancia que va a ser notable para, ya que tiene propiedades antibacterianas contra la Escherichia coli, como se mencionó anteriormente, que va a ser el microorganismo principal en lo que es la incidencia de estas infecciones, y es un fuente importante de lo que son las propiedades tanto diuréticas como antiinflamatorias, aumentando así el volumen de la orina y la eliminación renal de la urea, a su vez contradiciendo lo que es la infección. Ya, ahora el ejemplo de la medicina tradicional para el tratamiento de COVID-19 en la nacionalidad achuar. En la actualidad, la mayoría de personas que pertenecían a esta cultura no tenían acceso ni conocían sobre medicamentos farmacológicos que podían tratar las diversas enfermedades, por lo que a la hora de cultivar las mujeres encontraban varias plantas y raíces nuevas que con el tiempo han ido conociendo sus beneficios para la salud. Antic Nang es una mujer de nacionalidad achuar. Esta señala que cuando realizaban la chacra de cada año, es decir, la siembra, se preocupaban en cultivar las plantas medicinales, entre ellas el jengibre. El jengibre es una raíz utilizada medicinalmente para aliviar los síntomas del resfriado y subir las defensas del organismo. Dicha raíz se utiliza en la actualidad como un tratamiento alternativo para el COVID-19. La comunidad señala que consumir infusiones a base de jengibre ha ayudado a la mayoría de personas pertenecientes a la comunidad a afrontar y a salir victoriosos de este virus, pues además de ayudar con los síntomas, sube significativamente las defensas del organismo. Medicina tradicional para el tratamiento de COVID para la cultura achuar. La cultura achuar se basa mucho en lo que es la sintomatología de malestar y bienestar de una manera muy particular, y aquí se ve visto, aquí expresa lo que son el hábito cultural. Se puede diferenciar fácilmente los síntomas y síntomas únicos, y de esta manera se puede hablar ya acerca de un tratamiento y un diagnóstico. Esta cultura en sí afrontaron el COVID de una manera particular, ya que no tenían apoyo del gobierno, y en relación a la medicina contemporánea presentaron unas malas experiencias, por lo cual se fueron a lo que es su medicina tradicional, haciendo uso de sus plantas, como es el bejuco, el ajo de monte, la uña de gato, la raíz de ortiga, además de que hicieron uso de sus conocimientos ancestrales para poder utilizar lo que son hojas, raíces de algunos árboles. Incluso llegaron a utilizar lo que es la corteza de árboles, que para su cultura se denominan como medicinales. Dentro de esta cultura, la planta que más se cita es el jengibre.
y todo esto es utilizado en modo de infusiones. Al hacer referencia a la medicina tradicional y el tratamiento del COVID-19 para la cultura Shiwara, tenemos que aquí las plantas medicinales en sí fueron utilizados por lo que son ancianos y ancianas, que son un grupo de personas a las cuales se denomina como brujos. Dentro del COVID hicieron frente a este mediante todas sus plantas, ya que ellos denominan a lo que es la selva como una farmacia natural, ya que tiene muchos aportes beneficiosos. Las plantas más utilizadas, aquí tenemos la uña de gato, que tiene muchos beneficios al eliminar lo que son malestares comunes. La hoja de guayusa y se realiza igualmente como infusión, y antes se conocía que estas plantas tenían un beneficio en lo que son problemas de vías respiratorias, por lo cual fueron utilizados en esa situación. Conocimientos de la cultura Shiwar. Este grupo étnico se encuentra ubicado en Ecuador y en Perú. En Ecuador está ubicado en el sureste de Pastaza, en la parroquia de los Ríos Corrientes. En cuanto a cómo construían sus viviendas, se puede decir que estas tenían que ser redondas y construían con materiales propiamente de la selva, como lo eran las hojas de palma para las paredes. Su lengua es Shiwar Chicham o Achuar, que se encuentra emparentada con otras lenguas como el Shuar. Existen aproximadamente 697 personas pertenecientes a esta cultura. Su economía se va a basar en combinar la agricultura, es decir, la siembra y cosecha de sus productos, con la caza de animales de la selva, para poder posicionarse como hombres y mujeres trabajadores buenos en caza, siembra y cosecha. La vestimenta de estas personas es muy originaria de su tierra, ya que las mujeres usan una pambaña, es como un vestido, ya que es solo de una pieza y se lo van a sujetar en la cadera. Y los hombres están vestidos con un itip, es decir, una prenda de una sola pieza que es tipo short, largos y se ajustan igual a la cintura del varón. Sus costumbres van a ser originarias de su cultura, ya que en diversas nacionalidades no existen estas. Dentro de las prácticas de la cultura Achuar, algo muy distintivo es que ellos aún conservan lo que es la poligamia. Además, utilizan lo que es la pintura de guerra para expresar lo que es fuerza y valentía de cada uno de los integrantes de la cultura. Y un ritual que es muy conocido es el tomar agua de guayusa, que demuestra el coraje de los jefes. Además, tenían una tradición que es realizar festividades para la convivencia y la cooperación. Y en este punto realizaba lo que son la construcción de canoas, de casas y de huertas. Dentro de la cultura Shiwar, las prácticas más comunes en sí se basan en la agricultura, ya que de esta manera se desenvuelven de una mejor manera en sus tierras y la conocen muy bien, por lo cual saben la abundancia que ésta les puede ofrecer. Además, también practican mucho la caza y la pesca, y la riqueza de sus tierras hacen que puedan supervivir, y además utilizan lo que es el turismo para fortalecer su economía. Ya, muy bien. En cuanto a las creencias de la cultura Achuar, nos dice que esta cultura creía mucho en lo que son los espíritus, y pues creía principalmente que cuando una persona consumía lo que es la hoja de guayusa, o como se le conoce la guayusa, por medio de las infusiones, como ya lo mencionamos, se decía que esta planta era considerada como parte de la medicina ancestral, natural e inclusive espiritual y curativa para estas comunidades. Además, que también se creía que cuando un curandero consumía dicha planta, aparecería el dios, o sería capaz de ver a cuál dios que ellos adoraban o veneran, que es el Arutan, que es el dios de los dioses para esta cultura. Y como efecto, el curandero o la persona que tiene el contacto espiritual por medio de la guayusa va a tener la capacidad para diagnosticar enfermedades. Mientras que en cuanto a las creencias de la cultura Achuar, es muy importante que esta cultura creía igualmente mucho en los espíritus, y decía que estos espíritus por lo general habitaban en algunas plantas y medios de este lugar.
por ejemplo, algunos instrumentos tradicionales de esta cultura, destaca lo que es la cerbatana, que era un instrumento muy utilizado para la caza de dichas comunidades, porque era un instrumento que alrededor de unos 3 metros, hecho de madera de las localidades cercanas, y pues era utilizado por pequeñas flechas en las que iban en la misma. Ya en la práctica, estas flechas se untaban con el veneno o el curare, que eran aquellas hojas para poder, digamos de una u otra forma, inocular otros individuos. Y pues se mencionaba también que el curare o una pequeña o una cucharada de esta porción, por ejemplo, llegaba a envenenar, por ejemplo, tan solo una cuchara, 70 pequeñas flechas pequeñas para utilizar posteriormente en esta cerbatana. En cuanto a la creencia de la cultura Shuar, se decía que los espíritus estaban rodeados en todas partes, ya sea en lagunas, ríos y quebradas. Además de ello, decían que todos estos espíritus eran venerados por medio de los cantos que realizaban en ofrenda a este espíritu. Y pues para dicha cultura, como ya lo mencionamos, el Arutan es aquel dios de los dioses, el dios supremo de todos los que existe para ellos. Y pues de igual forma también se mencionaba que el Amasang es en cambio aquel dios de sus animales, ya que igualmente se dirigían a él por medio de los cantos, la adoración y veneración, pues así ese dios les brindaba la posibilidad para cazar al día e inclusive encontrar animales y llevar a sus hogares. Igualmente, al creer mucho en los espíritus, también creían en un dios muy importante, que es el Tusungi, que es aquel dios que se encuentra habitando toda la parte de los ríos, lagunas, y entre otras más de estas localidades. Pues de esta forma la comunidad acude a él para pedirle que tengan durante el día o durante toda la semana una abundante pesca, ya sea en actividades de caza como en actividades de recolección de alimentos. Por otro lado, también los chamanes, Shiwin, conocidos así, eran aquellos hombres que tenían un amplio contacto espiritual, y como lo mencionabas anteriormente, ¿cómo lograban esta conexión espiritual? Por medio del consumo o la infusión de hojas de ayahuasca y entre otras más. Por ejemplo, aquí nos menciona también el florín-pofio, que también es muy utilizado en estas culturas. Y entonces estas personas poseían o adquirían la capacidad para interpretar señales que veían durante sus sueños y pues obviamente también diagnosticar a aquellas personas enfermas. Las experiencias de la comunidad Achuar con la medicina natural frente al COVID-19. Aquí se ha podido determinar un diverso conjunto de elementos que pertenecen a la medicina natural, los cuales se pueden usar para tratar las manifestaciones clínicas no graves de este virus. Entre estas se tiene el uso de jengibre para infusiones. El jengibre, como ya sabemos, es una raíz, la cual en forma de infusión tiene múltiples beneficios que ayudan a mantener una buena salud en el cuerpo humano. Uno de los beneficios es que dicha raíz ayuda a combatir la gripe, reduce y evita las infecciones de la garganta y además actúa como un expectorante natural. Dicho conocimiento ayudó a especificar que dicha raíz, como una alternativa sobre el tratamiento natural contra el COVID-19, pues varias personas que han dado positivas ante este virus y no presentaban manifestaciones clínicas graves, señalan que consumiendo infusiones de jengibre los síntomas de gripe y malestar en general disminuyen notoriamente. La miel de abeja. Esto constituye un néctar elaborado por abejas a partir de la utilización del polen de las plantas. Esta sustancia natural tiene varios beneficios para tratar infecciones respiratorias. Varias personas confirmaron también que consumir miel de abeja mientras padecían de COVID-19 ayudó a disminuir los síntomas
del resfriado y también ayuda a expectorar de mejor manera. Y por último, realizar vaporizaciones con eucalipto. El eucalipto es una planta medicinal, la cual está destinada a ayudar a tratar los problemas de las vías respiratorias. Se cree que dicha planta actúa como un expectorante natural y además cuenta con propiedades antiinflamatorias de las mucosidades. Por lo tanto, hoy en día la población ha destacado como el mejor aliado a disminuir los síntomas de COVID-19, pues varias personas, según la experiencia personal, afirman que gracias a realizar vaporizaciones diarias con la ayuda de eucalipto, mejoró notablemente su situación ante este virus. Y también se dice que ayuda a disminuir el dolor de pulmones, que es propio del COVID-19. Ya listo, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.